a trabajar con estos esquemas icónicos de representación, siempre quise, o sea, la idea de las dos series es conflictuar esa representación, o sea, problematizarla de alguna forma. Y entonces este esquema que podía representar una sala o que podía ser un diseño, o sea, de decoración, un espacio arquitectónico, todos de publicidad, cómo podía afectarlo, y bueno, empecé a idear programas que siempre se repiten, son bien simples, para ver cómo poder afectar ese icono y fragmentarlo y usarlo. Por ejemplo, ¿sabes? Lo que me interesaba era un cuadrado es tan concreto en sí mismo, pero a su vez es un fragmento que puede representar, acá en este caso, una pintura en una sala, y a la vez el espacio en blanco también me parecía que era otro componente, o sea, tres componentes como fragmentos. Y a la vez enunciar así las dos series juntas me parecía que hacía que funcione cada una o cada pieza como un fragmento dentro de toda la exposición. Trabajo, o sea, intento hacer como una apariencia muy higiénica, que me parece que se corresponde a todos esos espacios digitales, o todo lo que hago lo trabajo en Corel, por ejemplo, antes de hacerlo en pintura. Así que en ese sentido sí, o sea, el tema de la publicidad, o sea, de la serie, de la repetición como icono, o sea, iconografía, me parece que influye un montón. En los acabados y en el modo de hacer también, o sea, tanto en intentar esa apariencia bien perfectita, como en el programa, en hacer una cosa después otra y súper mecánico, y trabajar también con programas de diseño también. Es hacer que nada, o sea, bueno, son geometrías, o son abstracción geométrica, o es retrato, o sea, es como para conflictuar un poco lo que entendemos siempre como una cosa muy cerrada o como otra. O sea, me parece que cuando se ponen juntas se pueden percibir cosas o leer cosas que por sí solo sería como más simple. Parece que es jugar, o sea, una cosa explica a la otra, no sé. O sea, sabiendo cómo se hicieron estas pinturas, se sabe que las partes o los fragmentos del mismo retrato, o sea, que son un lenguaje pictórico muy diferente a la cara o sea, las partes de la piel, por ejemplo, que representan a una persona. Y me gustaba contraponer eso, tanto el lenguaje pictórico como diferentes lenguajes, realidades o presentaciones o percepciones. Una de las propuestas para dejar estos espacios en blanco en todas las pinturas también era esto de que se fundan o se confundan un poco irónicamente también con los espacios de museo, de galería, que tienen como una visión o un modo escópico en donde la preferencia es el blanco y la armonía en una sala. Me parecía que podían funcionar irónicamente con eso. Hay algunas pinturas, justo estoy viendo ahí, que tienen el marco, por ejemplo, el marco que constituye el bastidor de una pintura, y eso también es como hacer, o sea, el marco, que el continente, lo que contiene una pintura, ya sea el marco institucional como el marco físico, y jugar un poco con eso. Cuando empecé a trabajar en estas series, primero empecé a trabajar con con imágenes y fotografías de diseño de interior, de decoración, porque me parecía que el estilo minimalista o lo simple, la figura geométrica era algo que aparecía continuamente en los espacios cotidianos con los que convivimos. En una segunda instancia, después de ver, bueno, uno ve siempre galerías y museos, también es como que la figura geométrica en un museo o en una galería es algo también que está presente continuamente. Y dije, bueno, o sea, voy a trabajar con esto para problematizar esta figura geométrica que es el icono que está en todos lados. En las dos series es como trabajo en serie, o sea, me propongo reproducir y copiar el mismo funcionamiento de la pintura continuamente. En los retratos era un poco más difícil porque el tratamiento, o sea, la forma de pintar efectista es mucho más compleja o más orgánica que una pintura de bordes netos, donde puedes ir haciendo cosas como mucho más automático. Y la idea era esa, era homologar todos los retratos con el mismo tratamiento, con el mismo tono,
con la misma posición, por eso estaba el instructivo para la toma de fotografías y de ahí se seleccionaba o no se seleccionaba las personas que me habían mandado las fotos y tratar de hacer que se asemejen, o sea, no trabajé con uno solo repitiéndolo, sino para ver si en esta sistematización de pintar se podían asemejar todos los resultados pese a que sean referentes diferentes. Y bueno, y esa era un poco la idea, siempre trabajar reproduciendo, repitiendo continuamente e irónicamente, porque la pintura es algo que no sirve para hacer algo así, pero como para trabajar y entender también un poco el funcionamiento propio de la disciplina, o sea, de la pintura. Voy a contarles primero la parte formal, donde se trata de una obra participativa, porque han participado tantas personas como manos ustedes ven en la obra. Las personas son de todos los estratos sociales, de todas las posiciones económicas, religiones, ideologías, porque en realidad en esa pluralidad lo que yo quería rescatar era a uno solo, al hombre. A través en mi cocina la utilicé como un verdadero laboratorio donde fueron pasando estas personas y dejándome sus impresiones. Esto me llevó bastante tiempo. Después lo más rico de la obra, la parte más sustanciosa a nivel personal, es cuando yo rompí ese molde y ya la persona no estaba, no podía versar sobre ella y lo que yo tenía era lo que realmente era. Esta obra me llevó 2 años, o sea que no salió así súbitamente. Esto llevó un proceso. Yo salí de lo bidimensional porque quería hacer algo más palpable, no me alcanzaba con la pintura. Por eso llegué a la instalación. Entonces, es todo un proceso que ha tenido de maduración, donde a mí, en lo personal, yo soy una pintora que me apoyo mucho en la naturaleza, en el paisajismo, a un nivel, con un enfoque muy personal. Pero la globalización me afectó y me afectó muchísimo, porque veía cómo se banalizaba todo, las etnias, lo más propio de lo que hace al individuo diferente unos de otros. Yo comencé con una maqueta, entonces en esa maqueta también iba procesando interiormente cómo iba a ser la obra, porque no es solamente lo formal, sino que tiene que ser una respuesta, conjugarse las dos cosas. Entonces esa maqueta modelé la misma cantidad de manos, pero en una escala muy chiquitita. Y ahí fui viendo y madurando la obra. De allí pasé, la hice con la maqueta, es preciosa, porque también con los bordes en lugar de acrílico, de vidrio. Y le puse el mismo plato. Y bueno, este plato también llevó todo un proceso, porque para oxidarlo utilicé también un ácido muriático que corroe y le da esa tonalidad, porque en realidad cada material tiene su propia expresividad, no lo puse al azar, creo que se conjuga todo para dar una sola expresión. Y en realidad estas barandas acrílicas me pareció lo más acorde para representar en realidad una interioridad, la del hombre. Hice mis propios moldes para, ¿cómo te puedo explicar? Con botellas de Coca-Cola. Fui
a un lugar donde estaban todos los envases que los tiran. Busqué unos 80 botellas de Coca-Cola de 2,5 litros, uní los envases, eso los tenía que lavar, unir, eran todos los días que me llevaban mucho tiempo, mucho proceso, y tenía que jugar mucho con la parte del clima, porque el yeso no se lleva bien con humedad. Entonces, una vez que tenía mi recipiente listo, eso se lo llenaba con alginato. Llegaba el alginato, quedaba como un chicle, donde la persona introduce la mano, la deja un ratito y eso se va solidificando, pero queda en realidad como una gelatina, como una sustancia gelatinosa. Al sacar la mano me quedaba una cavidad, y en esa cavidad ponía yeso piedra, que también es un yeso ontológico, con un grado de dureza muy fuerte, y entonces lo dejaba por lo menos una noche, y al día siguiente esa era la parte más emocionante. Cortaba el plástico, sacaba el alginato y quedaba la mano. Esta obra tiene un final abierto, donde cada uno debe preguntarse en qué sustenta su vida. Pero en realidad no soy apocalíptica. Hay un elemento en toda esta composición que si yo lo saco, porque la composición es todo, el espacio que la circunda y esto. Si yo saco ese elemento, todo carece de valor. Y es la luz. Si yo saco la luz, no queda nada. Creo que todos tenemos dentro nuestro una luz. Y está en cada uno poder encontrarla. Por eso la obra tiene un final abierto. A cada persona que la contempla, cada uno le dará su propio final. La pintura que se ve, digamos, que está en el primer plano, surgieron como todas juntas, ¿no? En un espacio de una semana y media, no sé si llegaron a 2 semanas, de una manera impulsiva o me puse a pintar. Y tienen distintas procedencias. Por ejemplo, estas puertas, ¿no? Me las regaló una compañera de la Figueroa Alcorta y bueno, tenía pintura a mano y surgió, ¿no? Con respecto a la imagen, un aspecto de la producción en sí misma, el trabajo, a mí los materiales, yo conjugo por una cuestión de economía básicamente, materiales diversos, tinta xilográfica, óleo cuando tengo, acrílico, óleo pastel, látex, etcétera. Y surge la imagen, digamos, la pintura me propone algunas formas, ¿no? Y yo lo único que hago es rescatar esa propuesta. Trabajo con bocetos, no tengo la menor idea de qué va a suceder, pero sí tengo una necesidad imperiosa de pintar. Hoy pensaba un poco, ¿no? Debo ser sincero, bueno, nunca me había pasado esta instancia de hablar cuestiones formales, de un proceso que para mí tiene una relación con algo especial que sucede a la hora de pintar, ¿no? Yo creo que me siento muy cómodo en este tipo de lenguaje. Si bien escribo, dibujo, pero son otras secuencias. Y no, es mi manera. O sea, en realidad vuelvo a la cuestión económica que por ahí incide en ciertas limitaciones, en ciertas incomodidades a la hora de trabajar, pero yo creo que me benefician. Pero sí, son procesos muy, muy espontáneos y
bueno, muy concreto en cuanto a desarrollar cierta cantidad. Es algo impulsivo. No, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con algo que sucede a la hora de pintar. No. Como te decía anteriormente, yo no trabajo con boceto y bueno, no sé, no tengo demasiadas explicaciones. O sea, yo creo que tiene que ver con un paso de renovación permanente, de cuestionarse cuestiones que tienen necesariamente que ver con imagen. A mí modestamente me parece que por lo menos mi obra, o intento hacerlo, ¿no? Que la imagen te lleva otro espacio-tiempo, una posibilidad. He recibido comentarios muy diversos, ¿no? Y un comentario lo recibí de un pintor que me dijo que, bueno, había cosas que lo desconcertaban. Y me parece que, bueno, está bueno eso. Fue idea de Marcelo Pedrón y Andrés Cabezas, un poco me parece motivado, ilustrado por la manera que yo cuelgo mis cuadros en mi casa, taller, ¿no? Por una falta de espacio, bueno, hay una superposición, y la verdad que creo que funcionó muy bien el montaje, ¿no? Como que potenció algunos aspectos de la obra. Básicamente yo creo que hay una relación de amistad, por lo menos de mi parte, y bueno, sí, ellos fueron a mi taller, hicieron una preselección, después se fueron a descartar algunas cuestiones, y bueno, ellos como que visualizaron, me parece la mejor manera de mostrar pinturas a través de este tipo de montaje que tiene una relación, me parece, directa con la instalación. Bueno, en realidad esta exposición son, digamos, dos trabajos paralelos que yo venía realizando. Por un lado, los trabajos de dibujos, que son los que yo he denominado dibujo mientras escucho del dolor. Y por otro lado, la instalación que tiene que ver con las sombras y con la, digamos, con la instalación lumínica. Por un lado, estos trabajos, digamos, de los dibujos, yo los comencé a hacer en el año 2012 a través de unas conversaciones que he tenido con algunos amigos, surgen espontáneamente. Digamos, las conversaciones estaban relacionadas con el tema del dolor, de los sentimientos y también del dolor físico. La primera serie de dibujos, digamos, nace a través de estas conversaciones. Y luego de eso, bueno, encontré, digamos, como una manera nueva de poder expresar el dibujo. Yo hacía ya por lo menos como 10 años que no dibujaba, siempre, digamos, incursioné en el tema de la pintura y la instalación. Así que bueno, esta serie, digamos, podría ser una serie nueva de dibujos, donde parten del año 2012 hasta la actualidad. Cuando me invitan acá al Museo Genaro Pérez, yo venía trabajando con una serie de instalaciones que son de los proyectores caseros, donde yo tomo fotografías, hago una diapositiva y a través del proyector casero lo que hago es proyectar las imágenes que vendrían a ser como unas sombras. Porque, digamos, esta obra también nace de... yo venía pintando, haciendo una serie de pinturas donde yo pintaba las sombras, solamente las siluetas, y Verónica Molas, ella me invita a participar de una muestra en el museo, en la Universidad Blas Pascal, en una muestra que se llamó Orilla, con otros artistas más, y yo presento esta serie de pinturas de las sombras, donde ella de alguna manera escribe un texto denominándolo Luz en la sombra,
y también en estas sombras, digamos, en estas pinturas también había alguna especie de órganos, venas, como que ya la cuestión interna también estaba apareciendo en estas pinturas. En el año 2013 Verónica Molas me vuelve a invitar para hacer una instalación en el sótano de la Universidad Blas Pascal, y yo lo que hago ahí es una instalación lumínica de sombra, la denomino de esa manera, y donde tomo el texto que había escrito Verónica Molas en relación a las sombras y tomo como idea ese texto para hacer la instalación. Y de ahí, digamos, de alguna manera, de ahí surge esta idea de empezar a armar estos proyectores caseros con las sombras. Esta muestra, digamos, de alguna manera, uno estos dos trabajos paralelos y trato de unificarla en una sola exposición. El proceso primero aparece muy simple, donde yo espontáneamente empiezo a dibujar con microfibra, básicamente. Después empiezo a agregar técnicamente la tinta china, hago algunos trabajos que son de técnicas mixtas sobre tela, que de ahí siempre tratando de lograr esta cuestión visceral, por decir de alguna manera, en las imágenes, y empiezo a trabajar con rifocina, con goma laca diluida, con alcohol, con otras tintas, ¿no? Para tratar, digamos, de lograr esta cuestión visceral. Después también hago algunos trabajos de recortes digitales de trozos de pulmones, que tuve acceso a unas fotografías de estos trozos de pulmones, hago un recorte digital, imprimo, y después sobre esa impresión yo la intervengo con microfibra y con tinta china. Cuando me surge, digamos, esta idea primero, digamos, nace de la idea de hacer una instalación con sombras. El cómo realmente no lo sabía. Entonces empiezo un poco a investigar en internet y me imaginaba como alguna cuestión de una proyección de una luz con algo adentro que proyectara alguna sombra de alguna figura o algo, pero también de alguna manera me imposibilitaba a poder tener una autonomía más en la propia imagen que yo iba a realizar por algunos inconvenientes técnicos que me presentaba. Así que, bueno, buscando en internet de repente aparecen estas cuestiones de los proyectores caseros, y que ahí me pareció como que dije que, bueno, como que este iba a ser, digamos, el medio que yo quería para poder, digamos, armar esta instalación de sombras. Los proyectores caseros están armados básicamente con lupas, cartones, luces dicroicas, cable, enchufe, ¿no? Y bueno, yo también he realizado en la Universidad Blas Pascal, en el espacio Mumu, que fue el mes anterior la exposición, y ahora acá. De alguna manera, digamos, la idea es la misma, pero los dispositivos se van amoldando también según las características del espacio. Como toda instalación, y como un artista, digamos, que realiza instalaciones, todos los espacios expositivos son diferentes, entonces siempre, digamos, la instalación se tiene que amoldar y acompañar lo que brinda la arquitectura del espacio. Así que de alguna manera esos dispositivos fueron cambiando, digamos, manteniendo siempre la misma idea de la proyección de la sombra y cambiando también un poco su formato. En la exposición anterior en el Mumu, los dispositivos, los proyectores caseros están individuales, cada uno con su trípode, y acá por la arquitectura de la sala que me tocó, que yo decidí hacer la instalación, decidí hacer un solo trípode que en realidad contiene a 4 de los proyectores. Entonces, de alguna manera, esa construcción de los dispositivos se va amoldando a la arquitectura que me ofrece el espacio propio. Las imágenes que están en los dibujos se asemejan un poco a los órganos internos, a las células, a las moléculas, ¿no? Estos fueron surgiendo espontáneamente, donde aparecen una especie de gusanos, unos pelos, ¿no? Como órganos despedazados.
y yo tomé una serie, digamos, de estos dibujos para hacerme tatuajes. Los tengo tatuados en los brazos, y de alguna manera también como demostrar un poco esa cuestión, digamos, una especie de zoom desde lo interior hacia lo exterior, que es, digamos, también el tema del tatuaje. Del año pasado, cuando terminamos el Ramadán, que es el mes de ayuno para nosotros los musulmanes, una noticia que me llega sobre los presos de Guantánamo, donde se les permite leer el Corán, ¿no? Entonces ellos hacen una huelga de hambre de varios días, semanas, donde se les obliga, por medio casi como una tortura sería, a ingerir alimentación, ¿no? Con una sonda gástrica, las manos atadas. Bueno, eso fue muy chocante para mí. Yo cuando vi eso me impactó muchísimo, y a raíz de este tema empecé con los dibujos aquellos. El origen, o sea, estos dibujos después van a la calle pegados, que es como una técnica entre el graffiti y el stencil, ¿no? O sea, está en el medio sería. Empecé con lo de Guantánamo, seguí con lo de Siria, y obviamente lo de Palestina, que nos llega mucho más por toda la problemática que está pasando. Justamente anoche se ha declarado la guerra Israel a Palestina, y bueno, es algo que nos llega mucho a nosotros de cerca. Como son trabajos que van a la calle, yo trato de no involucrarme demasiado en cuanto a la técnica de trabajo, de mucho trabajo en el taller. Entonces son trabajos más bien rápidos, con un trazo rápido, en lápiz, acrílico, aerosol, ¿no? Y eso es un trabajo más bien rápido, cosa que después, una vez que ya está en la calle, es lo que la calle dispone, porque, o sea, pueden durar un día, una semana, un mes, un año. O sea, hay trabajos que están en Barcelona y yo hace un año y medio que estoy aquí, y hay gente que están amigos allá y me dicen todavía están tus trabajos. O sea, a lo mejor los intervienen otros grafiteros, pero sin tocarlo, y a lo mejor otros duran 2 días porque te los arrancan, o yo qué sé, o la lluvia los daña, depende. O sea, entonces yo trato de hacerlo bien rápido. Bueno, yo esto lo descubrí en Francia, esta técnica, que me encantó porque me encanta el arte urbano, lo veo como algo muy inmediato. O sea, es algo que vos lo haces y llega a todo el mundo, no hace falta que la gente tenga que ir a la galería a ver una obra de arte, ¿no? Entonces, y como yo soy más bien ilustradora que pintora, me gusta más el tema de trabajar en mi taller, en casa, ¿no? Entonces dije, me parece bárbaro esta técnica, porque lo puedo hacer en casa y después lo pego en la calle en un segundo. No tengo que ir con el tipo graffiti y estar pintando en la calle en vivo, así. Entonces me gustó esa técnica y la apliqué, me encanta. Después aquí en Argentina, digo, ¿por qué no lo llevo a una galería? Vamos a hacer la inversa. Si bien el destino final es la calle, pero digo, a ver si lo llevo a una galería, a ver cómo reacciona la gente y tal. Bueno, hubo galerías que no se comprometieron mucho por el tema político, si bien les gustó la técnica, pero no por la cuestión política, no se metían mucho. Y dije, bueno, mira, o sea, lo conocí a Raúl Lefebvre, que es el director de aquí, y él realmente avaló esta propuesta y dio el ok. Y aquí estamos. Esto creo que va a ir después para otros lados. Sí, yo me fui hace ya casi 11 años
a Italia y después Barcelona, y con la idea de trabajar en restauración y tal. Bueno, no se dieron las condiciones y descubrí esto del arte urbano que es con lo que yo me siento mucho más cómoda y donde me puedo manifestar más abiertamente. Y luego hacerlo aquí en Argentina también me llama mucho la atención porque hay mucho movimiento también aquí. No sé si tanto de la técnica que yo hago, pero sí de graffiti y de stencil, ¿no? Anteriormente he hecho más otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, siempre con una carga un poco así de protesta, pero no tan específica como esta muestra. Yo empecé haciendo todos los trabajos, los terminé y de ahí dije, lo voy a llevar a una galería. No es que los realicé pensando en la galería o en el museo. Entonces eso es lo que más me gustó del resultado, porque lo aceptaron así como es, ¿no? No se modificó nada para que a la gente le gustara o para que quedara bonito o para que hiciera acorde con el resto de las obras, ¿no? O sea, es lo que es, así, crudo y duro, pero es así. El único que hice, el último soldado, fue con la que tiene el corazón en la mano, y ese lo hice porque quedaba como muy vacía y ahí le agregué, pero lo demás estaba todo lista ya la obra. La obra mía en sí a mucha gente no le gusta mucho porque más allá de la técnica, que a lo mejor puede estar bien hecho, el trazo y tal, el mensaje en sí, la gente como no se quiere comprometer mucho, ¿no? Entonces les choca, dice, con esto no vas a ganar nada, va a seguir habiendo muerte, y sobre Palestina mucho no hay, no se está hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? O sea, y es terrible, está pasando hoy en día. Anoche en bombardeo, yo he estado hablando con amigos que están en Palestina, en Gaza, y me dijeron, estamos asustados, porque están bombardeando el barrio. O sea, es terrible. Yo digo, joder, o sea, que es muy fuerte. Entonces, este chico Sayer, que es periodista, que está en Gaza, que es el que escribe atrás de la carta, de la hoja de aquí de la sala, es su vida lo que él relata. O sea, él es un periodista que ha ganado premio, no puede salir de Gaza a recibirlo porque no vuelve a entrar, o sea, directamente. Entonces, es su vida lo que él está relatando. Y él está muy emocionado, la gente de allí, de que aquí en Argentina, en Córdoba, se conozca esa realidad, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí podemos hacer mucho. Ya nomás teniendo una apertura de conciencia, de saber